Saludos amigos de la cadena Guapa Radio, bienvenidos a este su programa Detrás de la Noticia, hoy en una edición especial de Estatus, porque déjeme decirle que aquí en Guapa Radio somos consistentes y creemos que el estatus es el principal tema que se debe discutir en este país, así que estamos consistentes con eso, estamos obviamente dándole fuerte al tema, y hoy qué mejor, como hemos dicho durante toda la mañana, que el análisis de aquellos que no están en la administración, que están proponiendo este próximo plebiscito, si es que se materializa, para ver qué es lo que tienen que decir. ¿Van a ir al plebiscito? ¿Lo apoyan? ¿No lo apoyan? ¿Cumplió o incumplió el Partido Popular? Yo le voy a dar la bienvenida al comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau. Bienvenido a Guapa Radio. Saludos, un placer estar aquí nuevamente. Saludos a toda la audiencia. Bueno, vamos a tomar esto por partes. ¿Les tomó por sorpresa el anuncio del gobernador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, a mí no me tomó por sorpresa. Yo creo que era anticipable y ya nosotros en el Partido Independentista lo habíamos planteado públicamente que el gobernador estaba trastabillando sobre el tema de estatus. Lo que había planteado su programa de gobierno no lo había cumplido. Había pospuesto el discutir y el convocar el mecanismo procesal que su programa de gobierno dispone, que es una asamblea de estatus. Lo que sí tengo que admitir que no deja de sorprender es el nivel de deshonestidad intelectual del gobernador en el planteamiento que hace ayer para claudicar de lo que era una promesa programática. Y eso es así porque si uno examina el programa de gobierno del Partido Popular, lo que dispone es que si en un año el presidente de los Estados Unidos y el Congreso Federal no aprueban una legislación para que los puertorriqueños nos expresemos sobre fórmulas de estatus en una legislación que sea autoejecutable, es el lenguaje que tiene el programa del Partido Popular, entonces se convocaría una asamblea de estatus. El gobernador ayer no leyó eso ante la prensa ni ante el país como lo dispone su programa de gobierno, así que yo podía anticipar que el gobernador claudicaría a su promesa de campaña como ha claudicado a muchas otras promesas y asuntos que se plantearon durante la campaña y luego durante su administración ha sido distinto, pero el que se recurriera a ese nivel de deshonestidad intelectual y de mentira hacia el país, me parece a mí que es algo que no deja de sorprender. El gobernador dice, mire, desde el 52 aquí no hemos tenido una consulta que sea avalada realmente por el Congreso, por Casa Blanca. Esta sería la primera vez en 62 años que tendríamos esa oportunidad, porque pues ustedes saben que dice que va a tomar los 2.5 millones y van a hacer la consulta correspondiente con el secretario de Justicia Federal. Así que eso no le da una buena excusa, un buen support. Bueno, eso es absolutamente falso de parte del gobernador, que es otra manipulación y deshonestidad de su parte. Lo que dispone el presupuesto de los Estados Unidos es una asignación de 2.5 millones de dólares para que la Comisión Estatal de Elecciones lleve a cabo una campaña educativa y un plebiscito sobre opciones que sean constitucionalmente viables, y esa determinación la tomaría, y el lenguaje de la papeleta, el Departamento de Justicia Federal. Eso nada tiene que ver con que sea un plebiscito con aval federal. Todo lo contrario, tiene que haber legislación local para que se pueda llevar a cabo esa votación. Y constitucionalmente viable, en términos jurídicos en los Estados Unidos, es desde el gobierno militar que hubo a finales del siglo XIX, como la ley Foraker o la ley Jones. Y eso no es la solución al problema colonial, al contrario. Así que yo creo que, de nuevo, el gobernador recurrió a la mentira y a la deshonestidad intelectual al tratar de manipular para revertir lo que ya el país votó, que un 54% de los puertorriqueños de forma contundente repudiaron el régimen territorial actual que representa el Estado Libre Asociado, y el gobernador quiere revertir, estimulado por sectores conservadores encabezados por el exgobernador Rafael Hernández Colón, que ven en el gobernador en estos momentos una fragilidad política tan grande que lo han manipulado y lo han llevado a que ahora quiera revertir lo que fue una votación. Pero un plebiscito como el que propone el gobernador no le da la oportunidad a los independentistas y a los estadistas de dar el jaque mate a Lela. Para nosotros los independentistas es inaceptable que se lleve a cabo un plebiscito donde el problema, que es el de la colonial, sea una de las opciones, porque sería de nuevo tratar de apagar el fuego echando gasolina. Eso es totalmente contradictorio a lo que votó el país, que repudió la ley territorial y que es una condición colonial que nos tiene maniatados. Mira, todo el problema fiscal, según se ha cubierto en los medios de comunicación de más prestigio en los Estados Unidos y a nivel internacional,
siempre atan el tema del problema económico que tiene Puerto Rico al tema del estatus actual nuestro. Y entonces yo veo al gobernador en una actitud antihistórica contra la corriente mayoritaria, incluso dentro de su propio partido, como mencionó el senador, en donde ya hay sectores amplios que han reclamado el que se dé un paso para superar el régimen territorial. 450,000 electores en el pasado plebiscito votaron a favor del ERA soberano, cosa que yo no creo. Yo creo en la independencia, pero ciertamente es una manifestación política de lo que está ocurriendo dentro de su propio partido, y sí va a tener una consecuencia electoral, y eso lo planteé mediante columnas periodísticas y en conferencias de prensa. Si el gobernador va a estimular el que se lleve a cabo una votación para de alguna manera rehabilitar lo que no es rehabilitable, que es darle respiración artificial a la ELA colonial, eso va a tener un efecto, porque el gobernador el PIB no va a participar de un plebiscito. Nosotros obviamente combatiríamos cualquier votación que pretenda dar algún tipo de oportunidad que el ELA colonial se mantenga en Puerto Rico. Pero lo que te quería plantear es que sí va a haber una consecuencia electoral, y esa consecuencia electoral, el gobernador en las pasadas elecciones ganó por 11,000 votos. Ante un gobernador incumbente que había recibido muchos golpes por determinaciones que tomó, de las que el PIB fue crítico con respecto a lo que fue la Ley 7, los asuntos universitarios, etcétera. Ganó solo por 11,000 votos. 450,000 electores del Partido Popular votaron por el ELA soberano, aun cuando el gobernador pidió que depositaran esa pregunta en blanco. O sea que estamos hablando que el efecto de la determinación del gobernador, al ser esta, es uno de desmovilizar su electorado, desmoralizar a amplios sectores de su electorado, y por lo tanto ya ves voces que han sido muy contundentes, en el caso del ex candidato a comisionado residente del propio Partido Popular, en donde han criticado por nombre y apellido no solo al gobernador por su actitud inmovilista, sino los que están detrás timoneando esa determinación, que es el principal, el ex gobernador. Hernández Colón lo tienen, anda como pandereta en estos días, esa es la realidad. ¿Por qué? El porqué de que el gobernador se dispare esa maroma, como decimos pueblerinamente, de proponer una consulta de estatus por encima de lo que le están reclamando los propios soberanistas de su partido. Yo te voy a decir, la verdad es que yo creo que la apuesta que el gobernador está haciendo es que dentro del liderato del Partido Popular, los que son funcionarios electos, ese sector soberanista al final se alinea. Esa es la apuesta que están haciendo. Pero esa no es la actitud de la militancia o de la base del Partido Popular, que cada vez tiene menos tolerancia a las actitudes conservadoras e inmovilistas de su liderato. Y muestra de ello es cuando se llevó a cabo la Junta de Gobierno del Partido Popular, en donde se postuló un candidato oficial de la estructura del partido, que tenía el apoyo del gobernador, y se postuló uno que no pertenecía a la estructura o que no era del apoyo del gobernador, y ese fue el que prevaleció. Y muchos de los que fueron a esa Junta de Gobierno, que ni siquiera se pueden llamar soberanistas, votaron a favor de ese candidato y dijeron públicamente que lo hacían para enviarle un mensaje al gobernador. Si eso fue en aquel momento, donde todavía no se había anunciado la degradación, donde todavía no se habían aprobado las leyes de imponer más contribuciones a la remesa, la ley de quiebra de corporaciones públicas, la ley de sostenibilidad económica, que lo que busca es continuar azotando en el lomo a la clase trabajadora y asalariada, en lugar de meterle mano a quienes son sectores económicamente que pueden aportar mucho más de lo que están aportando al fisco. Bueno, pues ahora su situación es mucho más frágil, y por lo tanto yo creo que dentro del Partido Popular, como tú señalas y como hemos planteado ya, hay miles de populares, cientos de miles, que no comulgan con la actitud y la visión conservadora que ha propuesto el gobernador, y que es estimulada por sectores encabezados por el exgobernador Rafael Hernández Colón. Ahora bien, yo quería así abonar, Tomás y yo hemos participado ya en varios programas después del plebiscito, y diferencias estipuladas. Yo sé que coincidimos en que en la primera pregunta el lenguaje, obviamente, era uno contundente. ¿Desea usted continuar con el actual estatus territorial, sí o no? La segunda pregunta, yo lo que he planteado es que era un poco una pregunta en suspenso. Yo sé que la posición de Tomás como sector estadista es que obtuvieron un 61% a base de la estadidad.
Habemos quienes pensamos que en la totalidad de la participación es otro el escenario. Pero aquí lo importante, pienso yo, que lo importante es utilizar como una base, como una plataforma, el resultado de la primera pregunta, para ir unidos, estadistas, soberanistas, independentistas, a reclamarle al gobierno de los Estados Unidos que hable, que responda, que diga cuál es la viabilidad, obligaciones, responsabilidades de cada una de las fórmulas que se puedan plantear que no sean coloniales. Y que vayamos unidos por primera vez con un proyecto de pueblo en donde le creemos una crisis a los Estados Unidos con respecto a lo que puede ser su imagen internacional y su imagen interna en los propios Estados Unidos con respecto al tema colonial de Puerto Rico. Este es un estatus antidemocrático. Las leyes más fundamentales que se aprueban y que aplican en Puerto Rico se hace sin el consentimiento de los puertorriqueños. La posición de comisionado residente es una posición menguada, que no tiene poderes, no tiene derecho al voto si su voto fuera decisivo. Eso es por definición una condición antidemocrática en pleno siglo XXI. Y hay que crearle la crisis a los Estados Unidos para que se vean obligados a responder. El PIB tiene su propuesta, que ha sido pues una asamblea de estatus en donde no es una asamblea constituyente, no es para constituirnos como pueblo, no es para enmendar la constitución, así que no es una asamblea constitucional de estatus, una asamblea de estatus, donde los distintos sectores estaremos representados, cada sector va a definir su propia opción y luego iremos todos juntos a decirle a los Estados Unidos, podemos discrepar en cuál es el futuro político sobre el estatus del país, pero en lo que no discrepamos es que le toca hablar al que se ha negado a hablar por 115 años, estadistas, independentistas, soberanistas, libre asociacionistas. Hemos debatido entre nosotros hasta quedarnos sin voz. ¿Cuál es el tipo de independencia y su transición? ¿Cuál es el tipo de estadidad? Que si es jíbara o no es jíbara. ¿Cuál es el tipo de asociación de los Estados Unidos? Si va a ser con ciudadanía, sin ciudadanía. Pero eso lo podemos seguir debatiendo 115 años más. Y hasta que no hable el que tiene que hablar, que tiene responsabilidad moral, política, jurídica, que es el Congreso de los Estados Unidos, entonces nosotros tendremos la oportunidad, una vez hable, de tomar una determinación con conocimiento de causa. Usted ha mencionado en varias ocasiones que para ir unidos, pero no puede perder de perspectiva que el Partido Popular, que tiene que de alguna manera integrarse en esto, su liderato, especialmente el gobernador, es ningunista, como yo he dicho, o sea, no va a buscar una solución de estatus realmente. De hecho, para mí me sorprendió un tanto lo que hizo ayer. Ustedes tienen sus teorías, ¿verdad? Pero él no acepta que Lela tiene el chikungunya. No. O sea, él entiende que hay que buscar la manera. Es más, ustedes se unieron, PIP y PNP, para entramparlo en el pasado plebiscito para que Lela perdiera. Bueno, no, al contrario, yo creo... Eso ha dicho. Bueno, bendito, pero eso es el que decía que era un plebiscito amañado, y lo que es amañado es Lela, que fue una manipulación histórica para mantenernos como una colonia sin tener los poderes políticos necesarios para echar hacia adelante este país. Y eso es lo que está en quiebra. Un ELA que cada vez tiene menos autoridad y menos jurisdicción porque el gobierno federal cada vez asume más. Así que nosotros estamos en una condición en donde yo puedo entender que habrá sectores dentro del Partido Popular, como usted plantea, que su mentalidad está anclada en los mediados del siglo pasado. Pero hay muchos más y cada vez crecientemente más que dentro de ese mismo partido repudian el que continuamos con este estatus tal cual está, con el estatus territorial, y así ha quedado demostrado en el resultado electoral que no es cierto que fue que el PNP y el PIB se unieron. Lo que es cierto es que 54% del electorado que participó, estadistas, independentistas y también populares, votaron en contra del régimen territorial, y 450,000 populares votaron en contra de lo que pidió el gobernador, que era depositar esa papeleta en blanco, y votaron a favor de un ELA soberano. Así que yo creo que las condiciones políticas son distintas, y si el gobernador tiene la mente a mediados del siglo pasado o está avestruzado con la cabeza debajo de la arena, hay muchos más que le van a pasar por encima. A los cuestionamientos que se han hecho. Juan José, déjame decirte lo siguiente, porque mira cómo hemos vuelto a caer en la discusión de seguir dándole vueltas a un tema, que lo importante es confrontar al gobierno de los Estados Unidos con que tienen que asumir su responsabilidad con respecto a Puerto Rico. Y en eso hay una coincidencia
básicamente unánime en las distintas tendencias políticas. Hay unas personas que preferirían que el tema no se tocara, que son los mismos que les gusta ir a los Estados Unidos con el lomo doblado, la mano extendida, pidiendo una limonita. Sí, por pero esos son los que gobiernan ahora, no son ni ustedes en el PIB ni los del PNP. Pero si nosotros participamos de una elección general donde hubo un plebiscito y esos que gobiernan ahora sacaron unos votos en esa votación que fue la misma votación que derrotó la colonia, ¿y por qué los votos son buenos para esos que gobiernan ahora y no son buenos para el reclamo legítimo, democrático de la mayoría de este pueblo que de forma contundente derrotó la colonia? Entonces, esto de hacer un nuevo plebiscito para el Partido Independentista puertorriqueño, para poner de nuevo a la colonia como una opción, es inaceptable. Porque eso es tratar de darle respiración artificial. Él es un cadáver insepulto. O sea, ya huele mal. Y yo creo que puede haber personas que se niegan, están como Juana la Loca, que andaba con Felipe el Hermoso paseando los muertos por toda España. Están así. Bueno, pues que sigan. Si ese sector quiere seguir en esa, pero que el país sepa y que ese sector sepa que hay muchos más que ya quieren que entierren el cadáver insepulto. El caso de la propuesta del PIB es un mecanismo procesal de una asamblea de estatus que busca crear un cuerpo autónomo aparte del gobierno, que sean por delegados electos, o sea que la gente pero votaría. Están solos en eso. Bueno, no tienen ni a los populares ni a los PNP. No, bueno, te voy a decir lo siguiente. Ajá. Primero, que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto planteado que la senadora María Luisa Santiago radicó y que incluso en la Cámara el presidente lo asumió por petición, pero él fue el que tuvo la iniciativa de pedir el proyecto. En segundo lugar, el presidente del PNP ha dicho que, si bien es cierto, ellos prefieren otro mecanismo de estatus. Si ese se convocara, ellos no dejarían la estadidad sin representación, y dentro del propio Partido Popular hay sectores que han dicho que un mecanismo como el que ha presentado el PIB puede ser un mecanismo de presión importante, determinante, para que el pueblo de Puerto Rico le reclame a los Estados Unidos una respuesta con relación a las fórmulas de estatus, y luego llevar a cabo un plebiscito con conocimiento de causa sobre obligaciones, viabilidad y responsabilidades de cada una de las fórmulas. De lo que dijo el gobernador ayer, y perdón la interrupción, aún si se aprobara en ambos cuerpos, él no lo va a firmar. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre en el proceso legislativo y en la presión pública. Pero de nuevo, si el gobernador al final, como yo supongo, lo que está buscando es un mecanismo para darle respiración artificial a Lela, eso va a tener repudio de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico y dentro de su propio partido, de cientos de miles de electores populares, y eso a su vez tendrá su consecuencia electoral. Lo que el gobernador no se ha dado cuenta, pienso yo, déjame en esto ser un poco cauteloso, fue la palabra que usé más ahorita. Confianza. El gobernador no se ha dado cuenta, o no ha tenido la visión o la capacidad de entender que lo están llevando al matadero electoral. Sectores conservadores que realmente les encantaría, por mencionar solamente un caso, que sea su hijo o su nieto el que sea candidato en el futuro y el que sea dirigente del partido, porque se ha aferrado a esa visión de que son los custodios de la colonia a perpetuidad. Y él no se ha dado cuenta que lo han ido llevando porque pues no se ha dado cuenta. Y en ese aspecto va a tener su consecuencia electoral. Si la votación de un plebiscito donde el actual sea una opción se lleva a cabo antes de las elecciones, yo no tengo duda que van a sufrir una derrota, porque se va a utilizar como un mecanismo de castigo al incumbente y para reiterar el repudio a la colonial. Así que yo pienso que él está actuando de una forma en donde no ha tenido ni la visión, como en muchos otros temas, ni tampoco la capacidad de comprender consecuencias con respecto a las determinaciones de política pública. Y mira que he sido cauteloso. No, cauteloso y elegante. Cauteloso y elegante, porque no quiere decir que Hernández Colón le ha hecho una trampa a García Padilla. Eso es lo que básicamente está diciendo Juan, que todo el pueblo de Puerto Rico así lo entiende. Pero de nuevo, el gobernador Alejandro García Padilla sencillamente no es viable políticamente de ninguna forma. El Partido Popular sabe que la circunstancia que rodea este gobierno los ubica en una posición malísima. Y están tratando de aglutinar algunos sectores
del partido para como mínimo lograr algún sentido de cohesión y algún discurso que le dé oxígeno a la colectividad, porque el ELA está ya fuera de combate y es un cadáver insepulto, como decía aquí el amigo Juan Dalmau. Pero de nuevo, pensar que esto se va a llevar a cabo porque Alejandro lo dijo, ¿verdad? Es arriesgarse, ¿verdad? Porque él dice cosas que no hace y hace cosas que no dice. Y esa ha sido la norma en este gobierno del Partido Popular. Yo sé que el Partido Independiente hará lo propio, pero mi partido tiene que, a juicio mío, convocar la Junta Central Estatal y darle la oportunidad a todo el liderato. Convocar a los pasados presidentes, pasados gobernadores, a los movimientos ideológicos. De ayer para acá, A todos, ha visto a Igualdad, movimientos a todos los que hay discutiendo y promoviendo la estadidad para hacer un frente común y mover correctamente este asunto. Para cuando llegue el momento, si algún día ellos dijeran qué es lo que van a hacer, pues entonces enfrentar esa propuesta formal una vez presentada mediante legislación. Yo escuché al amigo Dalmau decir que el presidente de la Cámara, por petición, adoptó un proyecto en el cual él cree, pero que él pidió y que él cree en el proyecto, pero que fue por petición de alguien. Imagínense ustedes la valentía del presidente de la Cámara, que cree en algo y prefiere que alguien que diga que lo hizo porque alguien se lo pidió. Así que de nuevo, así de grave está el problema en el Partido Popular. Y el PNP tiene que tener claro lo siguiente. En la política hemos escuchado muchas veces que no se puede subestimar a nadie, pero tampoco se puede sobreestimar a nadie. Y como no podemos subestimar ni tampoco sobreestimar, yo creo que el partido que fundó Luis Ferré, que lo fundó para defender la estadidad en un momento que un sector no quería defenderlo, un sector que decía ser estadista no quería defenderlo, ese partido tiene que convocarse, el liderato, la Junta Central Estatal, discutir este tema, traer a los grupos que defienden la estadidad como los que te mencioné, a los pasados gobernadores y comenzar la discusión de este tema con seriedad. No con chichichijá, no con sueños y quimeras, no con, ¿verdad?, con argumentos leguleyos, sino con los pies en la tierra. Senador, usted ha mencionado en varias ocasiones de que mi partido tiene que hacer esto. De ayer para acá, ¿ha recibido comunicación? Ninguna. ¿No le han dicho? ¿Del presidente del partido? Ninguna. Yo me voy a comunicar con él hoy. Él está en Washington, él está atendiendo unos asuntos. Sí, vamos, pero hay celulares, hay está internet. Bien, está bien, pero mañana, hoy durante la mañana, vamos a hacer la gestión para conversar con él. Y aquí si me dice que está en Jayuya, a lo mejor es más difícil la señal en algunos sectores que desde allá. Bueno, lo que se ha tornado bien difícil es este gobierno de Puerto Rico y la manera en que maneja los asuntos. Que nunca sabe no se me vaya por el paseo. Son niños jugando con explosivos. La realidad es que a este momento el Partido Nuevo Progresista no ha convocado. Es que eso acaba de anunciarse ayer. Tiene 2 vicepresidentes y una vicepresidenta. Claro. Por lo menos debe haber, aunque sea 2 vicepresidentes. Correcto. Ayer. Y una vicepresidenta. Ayer se convocó. Ayer fue que lo anunció el gobernador. Así que más adelante, durante el día de hoy, mañana, el partido va a reaccionar. Un tema tan importante como el ideológico, como un partido como el Partido Nuevo Progresista. El partido más grande de Puerto Rico. Pro-estadidad, que dice que respira estadidad, que que en la casa lo que hay es nieve en el piso cada vez que entran. No tanto, y aún así, no tanto, a estas alturas no han convocado, no le han dicho uno al otro, mire, tenemos que hablar de esto. Ha habido reacciones del liderato del Partido Nuevo Progresista. Esporádicas, en los medios de comunicación, como los ha habido en el Partido Independentista, pero hay que convocar el sector más amplio del partido. Pero el PIB hizo una conferencia ayer, rapidito. Y nosotros reaccionamos ayer, y el presidente reaccionó ayer, y otros líderes. Individualmente, ayer. Pero como colectividad. Como colectivo hay que convocarse y entonces discutirlo y hacer entonces expresiones luego de que se convoque y se discuta. Antes no. Y todavía no lo han hecho. Fue ayer. Pues está bien, pero por poner el récord, porque claro, sí, el PIB fueron un poquito más. Yo espero que el presidente convoque cuanto antes. Y confío en que lo haga. Si él no lo hace, pues entonces los demás líderes del Partido Nuevo Progresista tenemos la responsabilidad de reunirnos y convocarnos. Tan sencillo como eso. Y entonces ustedes invitarlo a él. Y nosotros invitarlo a él. Dalmau. Bueno, pues Juan José, te voy a decir, yo creo que la oportunidad
se presenta para que se dé una conjunción, tanto que se habla en Puerto Rico que si de proyectos de país o de alianza, yo creo que no hay mayor oportunidad que luego del resultado del plebiscito repudiando la colonia, que podamos, los sectores que deseamos superar el régimen colonial, que podamos ir en conjunto y obligar al gobierno de los Estados Unidos a responder. Yo te puedo decir lo siguiente, mi experiencia en las visitas que he hecho en Washington con respecto al asunto del estatus es que allá las condiciones son muy favorables para que se dé esta discusión de una forma seria. De hecho, sabes que en el Senado se convocó el Oversight Hearing, en donde el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Energía planteó como sus primeras palabras al abrir la sesión, que era evidente que el pueblo de Puerto Rico no quería continuar con el ELA territorial y que eso era una mancha en lo que es la imagen de los Estados Unidos ante el mundo. Y yo creo que se han dado condiciones muy favorables. El hecho de que trágicamente Puerto Rico esté enfrentando la crisis económica que enfrenta, que genera condiciones también para presionar a que los Estados Unidos den una mirada profunda al tema colonial de Puerto Rico, al tema de nuestra situación antidemocrática, y yo creo, por lo menos desde mi perspectiva, que un instrumento que está al alcance es la propuesta del PIB, que hemos dicho, no está escrita en piedra, se pueden hacer enmiendas para mejorarlo, pero lo que tenemos que hacer es dar pasos concretos. Lo que propuso el gobernador ayer no es un paso hacia adelante, es un retroceso. Es la idea de continuar como el esclavo que baila el son de sus cadenas. Y eso es inaceptable para el pueblo de Puerto Rico, es inaceptable para ese 54%, es inaceptable para los 450,000 que votaron por un ELA soberano dentro del Partido Popular, y es inaceptable para sectores que no deseamos que Puerto Rico continúe como colonia. ¿En qué va a revertir eso al final? Eso el proceso lo dirá, pero de lo que no hay duda es que la propuesta hecha ayer por el gobernador, cuán genérica fue, porque en ocasiones decía que esto era para dirigirnos al plebiscito que convocó Obama, porque él ha elevado esa propuesta de Obama a nivel de documento bíblico. Sin embargo, cuando tú buscas, por otro lado, el informe de Casablanca, dice que Puerto Rico es un territorio, está sujeto a los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial, y por lo tanto es un reconocimiento de que los Estados Unidos ya no está dispuesto a defender la colonia. Lo que sucede es que Estados Unidos actúa en términos de gobierno con el manejo de crisis. Si no hay una crisis, pues lo dejan pasar. Tomás puso un ejemplo que yo creo que es un ejemplo importante, el ejemplo de Vieques. Pues mira, ahí estaban quemando pólvora y tirando plomo, y se generaron las condiciones, y hubo sectores en Estados Unidos que decían, no, es que eso pone de rodillas la seguridad nacional. La realidad es que no, una vez se creó la crisis, se dieron cuenta que los avances militares en los Estados Unidos ya no necesitaban las prácticas de Segunda Guerra Mundial que hacían en Vieques, y por lo tanto, asimismo con el ELA territorial, tenemos un estatus que es de mediados del siglo pasado, y que tenemos que superar, pero si no le generamos la crisis, no vamos a crear las condiciones. Pero había sin restarle mérito, obviamente, a la cuestión de Vieques, que ambos traen. La realidad es que el gobernador de ese entonces, Pedro Rosselló, estaba a favor también de que saliera la Marina de Vieques. Y ese elemento, y lo he traído en varias ocasiones hoy en esta discusión, de que el gobernador de turno esté también en sintonía con el reclamo general, pues debería ser algo importante. O sea, ¿no creen ustedes que el problema que tienen, por ejemplo, cuando hablan de... Déjame decirte lo siguiente. El senador, por ejemplo, me trajo el de que hay 37 estados, pero cuando ellos pidieron la estadidad, el gobernador de turno quería la estadidad. Te he escuchado durante la entrevista insistir mucho en que la posición del gobernador es contraria a lo que votó la mayoría del pueblo de Puerto Rico, a lo que hemos planteado nosotros aquí. Los gobernantes que no saben timonear a sus pueblos les pasan por encima. Y como aquí no hay un gobernante que asuma un liderato, si al final del camino lo que pretende es imponer el que continúe la colonia, este pueblo nuestro le va a pasar por encima y la historia le va a pasar por encima. Yo tengo que hacer otra pausa y también identificar la emisora, así que vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Detrás de la Noticia. Esta es La Poderosa.
WAPA San Juan 680, WISO Ponce 1260, WI2XSO Mayagüez 1260, WI3XSO Aguadilla 1260, WA2XPA Arecibo 680, WGYA Guayama 1590. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. El doctor Irán Soler, cirujano de manos, cuenta con 2 oficinas para servirle mejor en San Juan y su nueva oficina en Caguas. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, trauma, síndrome del túnel carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 296-0540 o 296-0542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, atendiéndolos desde sus 2 oficinas en la Torre Médica del Auxilio Mutuo número 709 en Atorrey y en Caguas en Tiger Clinic, calle Muñoz Rivera número 3, al lado del estacionamiento de la cooperativa. Uno Red, la compañía de tecnología número uno en transmisión de radio, televisión y cultos en vivo por internet. Guapa Radio es transmitida en el internet por medio de Uno Red. Más información, llama al 1-888-530-1618 o conéctate a unored.com. Es tu año de cosechar millones. Piénsalo bien, los norteamericanos sí nos quieren. Para lograr la estadidad solo falta que tú le demuestres a los norteamericanos que quieres ser parte de. Apoya la estadidad con tu voz y con tu voto. Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputo de obligaciones del gobierno semanal, evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad. Le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales de acuerdo a su presupuesto, servicios a toda la isla. Lord Accountants, 653-9666, 653-9666. Oportunidad de empleo. Se solicita persona preparada en la redacción de noticias. Debe tener buen conocimiento del quehacer noticioso local. Interesados, favor de comunicarse en horas laborables con la señora Carmen Blanco al teléfono 763-1066. 763-1066. Esto es Detrás de la Noticia. De regreso aquí detrás de la noticia, hoy hemos tenido la oportunidad de analizar el asunto del estatus y la propuesta del gobernador con el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y aunque obviamente todo en Puerto Rico, aunque mucha gente a veces no lo quiera aceptar, no lo quiera ver así, está de alguna manera ligado al estatus. Yo creo que la discusión que se ha dado en este último año y medio con relación al crédito del país, pues ha acaparado, ¿verdad?, las principales portadas, no en Puerto Rico, también a nivel nacional e internacional. Y esto tiene obviamente como dije al principio, una conexión con el estatus. Primero, Juan Dalmau. ¿Sería diferente bajo una independencia? ¿Ustedes tendrían los mecanismos, Puerto Rico tendría los mecanismos para mantener una solvencia económica y evitar estas degradaciones? ¿O en un panorama bajo una independencia, Moody's, Fitch y Standard & Poor's se les daría layoff? ¿Cómo funcionaría el asunto? Bueno, sin duda alguna tendríamos unos mecanismos muy importantes que han usado otros países, que ocurrió con Grecia, ocurrió con Argentina, que renegociaron la deuda con sus acreedores, que además tuvieron financiamiento para el pago de esa deuda a base del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el caso de Grecia incluso con la asistencia de la Unión Europea. O sea que hay mecanismos de establecer lo que debió haber sido el paso normal de todo país, el poder enfrentarse de una forma efectiva a lo que era pues un endeudamiento creciente que estaba teniendo Puerto Rico. Ahora bien, yo te voy a decir lo siguiente, porque traes el tema de las casas acreditadoras. Y yo escuché al gobernador ayer en una conferencia de prensa, que de nuevo, entre cantinfladas y deshonestidades, que es una cosa sorprendente. Cómo él dice que ante las casas acreditadoras uno no se puede ñangotar.
Pero este no es el mismo gobernador que en enero, cuando anuncian la degradación, le dice al país que estaba impactado y qué gran injusticia, porque él había seguido al pie de la letra todo lo que le habían dicho las casas acreditadoras. Así que el gobernador no es que estaba enangotado, se fue de bruces, se fue de boca. Y yo creo que parte de su deshonestidad ha sido el querer presentarle al país algo que todo el mundo sabe que no es cierto. Aquí hubo fotos de representantes del sector económico, del gobierno, del gabinete de este gobernador, tocando campanas en Wall Street y reuniéndose con las acreditadoras para evitar la degradación. Y ahora se viene a dar golpes de pecho con un nacionalismo cultural de pacotilla. Había olvidado ese elemento, ¿verdad? Cuando estaban aplaudiendo allí. Uno tiene que recordar toda esa movida, las llamadas en conferencia con el equipo económico del gobernador. Pero ahora los van a meter presos a todos. Creo que en el Oso Blanco no lo van a destruir porque van a meter los de Standard & Poor's, los de Moody's. Pero esos son golpes de pecho. Digo, lo traigo, ¿verdad? En esa forma o cosa, claro, pero la realidad es que dijo incluso César Miranda que están al otro lado en el análisis, van a demandar. Eso de nuevo, eso es para la opinión pública, para las gradas. La realidad es que lo que debió haber hecho el gobierno desde el principio era sentarse directamente con los acreedores, reestructurar el pago de la deuda, evitar la aprobación de leyes tan absurdas como la ley esta de quiebra, que realmente es como si tú, Juan, me dices que tienes un problema fiscal en tu casa. Yo soy un abogado de quiebra. Yo lo primero que te recomiendo no es vete a la quiebra. Lo primero que te recomiendo es, para que puedas conservar tu estructura fiscal y proteger tus bienes, lo primero que debes hacer es negociar con tus acreedores. Tú vas al banco, pides que te den una moratoria o que te reduzcan el pago de la hipoteca, que haya algún tipo de negociación. Y como última alternativa, la quiebra. Pues este gobierno hizo todo lo contrario. Antes de sentarse a negociar con los acreedores y reestructurar la deuda, entonces lo que anuncian es la aprobación de un proyecto de ley de quiebra de corporación pública. Proyecto de ley que no fue ni siquiera vista pública, que no han dicho cuál es el impacto que tiene en términos gubernamentales en los servicios del país. Pero el problema fue la ley en sí o fue el proceso. O sea, porque de su aprobación, porque hay personas que estaban de acuerdo, inclusive hasta el propio comisionado residente ha dicho, bueno, que era necesario, ¿no? Ese tipo de legislación, pero que de la forma en que se hizo, entonces es que complica las cosas. Para mí hay pecado en lo sustantivo y en lo procesal. El contenido de la ley, como te planteo, abre la puerta a la privatización de corporaciones públicas que son activos y bienes del gobierno, y que creo que pueden haber reestructuraciones internas, como han planteado sectores dentro de la propia, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, que podrían mejorar las condiciones como se encuentra la agencia. El propio sindicato ha hecho unos planteamientos de cómo se pueden mejorar unas cosas. Este gobierno, no solo que aprueba esta ley, que abre esa puerta y mantiene la ventana a afectar esos servicios fundamentales. Te recuerdo que tanto la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado ofrecen el servicio de agua, como la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la electricidad. Esos son ya bienes de necesidad fundamental para todas personas y que no debe estar sujeto a la privatización, porque eso es llevar ese servicio a los vaivenes del mercado, que entonces los sectores marginados y económicamente con menos capacidad de pago, entonces van a estar sujetos a si pueden o no recibir ese servicio. Así que el gobierno tiene que proteger sus activos. Ahora bien, en lo procesal actuaron con el Senado de puertas cerradas, porque es todo lo contrario que lo que dicen. Supuestamente el Senado de puertas abiertas, pero entonces en las 3 leyes más importantes que se han considerado en estos últimos meses, o supuestamente las más importantes, porque iban a la médula, por ejemplo, en el caso de la contribución a la remesa, de buscar más fuentes de recaudo, en el caso de la sostenibilidad fiscal, o en el caso incluso de la quiebra, se aprueban 3 proyectos de ley en donde el Departamento de Hacienda no ha sido capaz de decir cuál es la capacidad de recaudo que plantean. Incluso había una proyección de que los recaudos serían menores de los proyectados, y además no han podido decir cómo se pueden afectar servicios. Por eso es que es importante también procesalmente llevar a cabo esa... Pero ya en ese asunto no tiene nada que ver con el estatus, tiene que ver con quienes administran en el momento, ¿no? El gobierno de turno. Bueno, sí, pero de fondo siempre está el tema del estatus, porque obviamente la limitación colonial, como han planteado las publicaciones de la premisa a tu pregunta, publicaciones a nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional, atan el problema fiscal de Puerto Rico, que a su vez se ha profundizado debido al endeudamiento continuo y la gran dependencia económica de Puerto Rico, precisamente por el problema político del estatus colonial. Así que sí van de la mano, ciertamente.